Y no son tan buenas No, noticias, no. aunque las venimos intuyendo un poco, ¿no? Sí, sí, las venimos viviendo. Sí, exactamente. Bueno, según estudio Ledesma, este año, 2019, va a ser la presión tributaria más alta de la historia, la presión tributaria efectiva a nivel nacional, 26,2% del PBI, del Producto Bruto Interno, ¿no? Va a ser la más alta en 60 años. Pero si uno toma, como hace el Instituto Argentino de Análisis Fiscal de Nadine Argañarás, toma los tres niveles, no solo nación, Sí. puede ver que la carga aún es mayor. Sigue Nación, siendo... provincia y municipios. municipio. Y municipios. Es mayor que el 26%. Es mayor que el 26%, pero no es récord histórico. Ajá. Es 33,8% del PBI, fue en 2018, Sí. pero el pico lo tuvo con 34,8% en 2015. Ajá. Esas son las dos diferencias, lo que hay que tener en cuenta. La que va a ser récord es la nacional pura. ¿Y Sí. eso por qué? ¿Qué es lo que mide la nacional como para que sea récord? No, porque la nacional te mide, bueno, obviamente han crecido mucho los impuestos, por ejemplo, un impuesto nacional es el IVA, que Claro. ha crecido mucho por el tema de la inflación. Claro, claro. Entonces son impuestos que luego lo vamos a ver cuando discriminemos cuáles son los que más pesan y vamos a ver que los impuestos nacionales son los que más pesan dentro de cualquier producto que nosotros compremos día a día. Claro. Bueno, vamos entonces a detallar los Sí, los podemos datos. ir a eso y creo que tenemos una placa de cuáles son los impuestos que más peso tienen Ahí lo vemos. dentro de lo que nosotros Allí vamos está. comprando diariamente. En el promedio de alimentos en general, sin especificar, cada vez que compramos 38,8 del precio es Sí. impuestos. Pero, por ejemplo, si vamos a bebidas sin alcohol, ahí vemos las gaseosas, que hay casi un 50%, el 48,6%. Y para los que fuman, peores noticias aún, cada atado de cigarrillos que se compran están pagando un 80% del precio en impuestos. Ahora, en el caso de los cigarrillos tiene que ver con políticas públicas para intentar Sí. desalentar a los fumadores, ¿no? Eso sería Totalmente. positivo. Totalmente, Claro. por eso decía, para los fumadores. Claro. Sería positivo porque en todos los países es así. Exacto. Se pone muy alta la carga de impuestos sobre el producto para que no se fume tanto. El preocupante claramente es la nafta o los alimentos, que son básicos para la vida o para la movilidad. Y bebidas alcohólicas, según algunas políticas públicas, también están desalentando el consumo de alguna manera. Sí, pero fíjate que ahí hay bebidas sin alcohol. Y otra cosa que es Perdón, preocupante bebidas sin también, alcohol, claro. son las gaseosas. Y otra cosa ¿Y preocupante aguas? es la construcción. ¿Gaseosas y aguas incluye? Sí, incluye agua. Todas las Claro. bebidas sin alcohol Claro. están ahí. Ah, eso es muy alto, ¿no? sí, Casi sí. 50%. Y construcción, por ejemplo, cada vez que se construye, Claro. también tenés un En el 40%. caso, Carlos, de las bebidas sin alcohol, si son dulces, viste que se discute todo el tema del impuesto al azúcar para Sí. también restringir el consumo de azúcar. Sí, totalmente. ¿Hay algún tipo de impuesto nacional que esté impactando ahí? No, todavía no. Así que Es van a una aumentar. gran discusión en la Claro. industria y ya algunas empresas se la ven venir, pero Claro. no está incluido estrictamente todavía en el día de hoy. No. Bien, bien. ¿Cómo sigue esta información entonces? Bueno, y tenemos, lo que yo te quería comentar, algo que es bastante asombroso, es que la Argentina tiene una presión tributaria, una carga sobre los contribuyentes de casi 50% en promedio, Ajá. entre 47 y 55 según el caso del salario que recibas. Sí. Eso es más o menos equivalente a lo que se paga en los países nórdicos. Claro, pero no la vivimos en los diferencia países nórdicos. salta a la vista, Claro. no solamente por el clima o la distancia, Claro. sino porque en esos países lo que ocurre es que te devuelven los impuestos Claro. en muchísimos servicios, obras y demás, que después lo que redunda es en dinero que vos no sacaste de tu bolsillo para otra cosa. Claro, Se claro. ve muy claro acá en la educación y en la salud Sí, pública, sí. por ejemplo, Sí, que sí. en otros tiempos fueron muy buenas y la gente se ahorraba ese dinero porque no pagaba ni medicina privada ni mandaba a sus hijos a colegios Sí, privados. sí, sí. Hoy en día no solo pagás casi un 50% de tu salario en impuestos, sino que tenés que duplicar ese gasto en salud y en educación porque lo pagás de tu bolsillo. En seguridad también pasa en algunos casos, Y en seguridad, ¿no? Claro, exactamente. claro. Son 3 servicios básicos que cualquier país desarrollado te lo da y aquí no. Tenemos información sobre cómo impactan los impuestos en los días trabajados. Bueno, a ver. claro, acá justamente Claro. lo que hace el IARAF, el instituto que Sí. te mencionaba de Nadine Argañarás. Ellos dicen el Día de la Independencia, hace muchos años que lo hacen. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuántos días del año tiene que trabajar X trabajador? Ellos fueron poniendo diferentes rangos, pero tomamos uno, que incluso lo incluye ganancias. ¿Cuánto tiene que trabajar en el año para el Estado?
Y ahí se va viendo. Bueno, en 2018 tuvo que trabajar 173 días. O sea, se liberó, el día de la liberación de impuestos fue el 20 de junio. A partir de ahí empezó a trabajar para sí mismo. Esta es la idea. Mismo. Claro. Exactamente, pero hay muchos. Ha habido años en que ha sido peor. Ahí vemos 2015, 18 de julio, por ejemplo. Claro. Y suponemos que este año va a estar en torno a eso, al mediados de junio más o menos, porque los impuestos no van a bajar. Carlos, en relación al comentario que hacías de la comparación con los países nórdicos, está claro que pagar impuestos es una manera de redistribuir y ser solidarios respecto de poblaciones más vulnerables, pero esta aclaración que vos hacías es central, porque no se trata de un egoísmo de que, bueno, no queremos pagar impuestos si no nos importan los otros, sino de que estamos pagando impuestos excesivamente y esos impuestos nos están volviendo en servicios que nos beneficien a nosotros y también a otros sectores populares, ¿no? Totalmente. Lo que ocurre con los impuestos en la Argentina, Luciana, es como la tormenta perfecta, porque no solo pagás mucho por servicios que no recibís, sino que pagan algunos por lo que no pagan otros que evaden. Claro. Por eso ves esta diferencia que hay entre 26,2% del PBI y 44 a 50%. Vos me dirás, ¿por qué esa diferencia? Bueno, porque justamente en tu bolsillo pesa mucho más. No es exactamente lo que recauda el Estado. Si todos pagáramos impuestos con la carga formal que hay hoy en día en la Argentina, el Estado tendría que recaudar 50% del PBI. Claro, y podría bajar la carga por persona. Si la base impositiva, la cantidad de personas que aportan, fuera mayor. Exactamente, pero acá hay muchísima evasión, lo hemos hablado en otros programas. Solo en el sector empleo, 35% está en la informalidad. Bueno, y tenemos un último detalle de esta información que trae Carlos Manzoni, es cuáles son los impuestos que más pesan. Acá estábamos justamente lo que hablábamos al comienzo, que tenemos los impuestos nacionales, que son los que más pesan, y ahí a la cabeza el IVA, y que sobre todo es un impuesto que paga casi toda la población. El más regresivo de todos. Cada vez que compras algo, condena al rico, al de clase media, al pobre, porque todos pagan ese impuesto. Todos, y además es de súper fácil recaudación, por lo cual el Estado no lo baja. 21% hay que recordar, salvo algunas excepciones que son la mitad. 10,5. Pero después le sigue, por ejemplo, otro nacional, que es la seguridad social también. Y después, uno muy importante, provincial... Social, discúlpame, Carlos, es aquel impuesto que se recauda y está destinado a ¿qué quiere decir? No, son ahí eso abarca todo lo que es aportes patronales. Aportes patronales, bien. Aportes patronales, que en realidad lo pagaría la empresa, pero... como en un análisis que se hizo en el IARAF también, es dinero que en cierto modo el trabajador deja de recibir. Bueno, entonces tenemos lo que íbamos diciendo sobre ingresos brutos, que es un impuesto, Luciana, ingresos brutos de la Edad Media. Claro, el más resistido, el más cuestionado. Sí. ¿Por qué es el de la media? Contanos. Porque es muy antiguo y ya muchos países no lo están utilizando, pero en la Argentina persiste. Y persiste porque está a nivel provincia, se firmó un pacto fiscal para tratar de bajarlo. Pero hasta ahora no ha tenido el efecto deseado y no se ha bajado ingresos brutos. Y Carlos, conceptualmente, ¿qué graba? Te graba todo, te va grabando por provincia cada paso de ese producto. Entonces se produce lo que se conoce como efecto cascada. Varios impuestos dentro de una misma cadena. Y se van acumulando, se van acumulando y al final hacen una torta mucho más grande. Por eso es un mal impuesto. Pero bueno, la idea del gobierno es ir reduciéndolo, por lo menos en las provincias, pero todavía no se ha logrado eso. Bueno, pero 2019 no es un buen año en términos de cómo impactan todos estos impuestos en el salario, que además no logra competir con la inflación, ¿no? Para nada, atrasado totalmente. Impuesto inflacionario que también pega de alguna manera. Exacto. Muchísimas gracias, Carlos, por estas malas noticias, pero sirve para tener en cuenta dónde estamos parados. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a noticias sobre Emiliano Sala, el cuerpo de Emiliano Sala que fue finalmente recuperado. Habló la familia del jugador de fútbol. Ahora vamos a poder comenzar